técnica de la Gerencia de Supervisión y Fondos Partidarios. Les traigo el saludo de nuestro jefe nacional, el doctor Piero Corbeto Salinas, y de nuestra gerente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, la doctora Elena Tanaka. En esta sesión de las 11 de la mañana, como de costumbre, les haremos una presentación acerca de la información financiera referida a la campaña electoral en estas próximas elecciones regionales y municipales 2022. Una presentación dirigida a los candidatos a las mencionadas elecciones. En primer lugar, debemos precisar cuál es el marco normativo dentro del cual se lleva a cabo la presente elección. Para que la elección se lleve con total normalidad, con éxito, transparencia en el marco de la ley, el día previsto, 2 de octubre, es necesario haber hecho previamente y durante muchos meses toda una planificación e implementación de las disposiciones también previamente dictadas. En primer lugar, tenemos la Constitución Política del Perú, que si bien ha sido dictada en 1993, para esta presentación es importante recordar que en el año 2019 se introdujeron modificaciones constitucionales referidas a las campañas electorales, a la publicidad, propaganda electoral, etc. Por eso forma parte de este marco normativo. A continuación, respetando el rango, la jerarquía normativa, tenemos a la Ley 28094, la Ley de Organizaciones Políticas. Probablemente en alguna diapositiva la identifiquemos por sus siglas, LOP, la LOP. A continuación tenemos normas administrativas. En primer lugar, la Resolución Jefatural 1669 del 2021, por medio de la cual la OMPE aprobó el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. En adelante podríamos referirnos a ella por sus siglas, RFS-FP. La Resolución Jefatural 02079 del 2022 de la Jefatura Nacional de la OMPE, que aprobó el sistema de notificaciones electrónicas, y la Resolución Jefatural 2365, que incorporó la solicitud de asignación de casillas electrónicas. A continuación, dentro del marco normativo, la Resolución Gerencial 402-2022, que aprueba los formatos para la presentación de la información financiera y los lineamientos de acceso a la plataforma digital Claridad. Luego tenemos la Resolución 403 del 2022, Resolución Gerencial de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, que fijó la fecha límite para la presentación de la primera entrega de información financiera de aportes, ingresos y gastos de campaña electoral. Con cargo a profundizar sobre el tema, esa fecha está fijada para el 9 de septiembre y el corte para informar está fijado en el 2 de septiembre, el día de mañana. A continuación vamos a profundizar y hablar en detalle de estas normas. En primer lugar, debemos aclarar que de acuerdo al reglamento, el artículo 5, quinto del reglamento, se define a la persona candidata como el ciudadano o ciudadana cuya candidatura ha sido inscrita por el jurado electoral especial respectivo. Los jurados electorales especiales tienen dentro de sus funciones a su cargo la inscripción y la expedición de credenciales a los candidatos o sus listas, de manera que únicamente a partir del reconocimiento del jurado electoral especial de una persona como candidato o candidata puede considerársele tal. No antes. Y las personas que no cuentan con una resolución que los reconoce, los inscribe como candidatos, a ellos no les es aplicable esta normativa que regula la información sobre campañas electorales referidas a los aportes y a los gastos. ¿Qué candidatos tienen que presentar? ¿Qué candidatos están obligados a presentar información financiera en el proceso electoral? En este proceso electoral. En una palabra, todos.
En concreto y específicamente para la elección regional, los candidatos a gobernadores y gobernadoras, los candidatos a vicegobernadores y vicegobernadoras, con matices, candidatos pero a finalmente consejeros y consejeras regionales, y en las municipales, los candidatos a alcaldes y alcaldesas y los candidatos a regidores y regidoras. La diferencia con la elección de 2018 está dada en el hecho de que en aquella elección, la elección municipal y regional anterior, únicamente estaban obligados a presentar información financiera a los candidatos a gobernadores, vicegobernadores, más no a los consejeros, a los candidatos a consejero y consejera. Y en cuanto a elecciones municipales, estaban obligados los candidatos a alcalde o alcaldesa, más no a regidores y regidoras de los consejos provinciales y distritales. Por eso, en una palabra, todos los candidatos que participan en esta elección están obligados a presentar información financiera en el proceso electoral. Y cuando decimos todos, son todos aquellos que postulan en metrópolis como Lima o también en distritos pequeños. No hay ninguna distinción. Todos los candidatos que participan en esta elección están obligados a presentar información financiera a la OMPE. Responsable de campaña. Antes de pasar a leer, voy a hacerles el resumen. Se requiere un responsable de la campaña electoral de cada candidato. Y ese responsable puede ser el propio candidato o bien una persona de su entera confianza. Leo entonces, artículo 70 del reglamento. Los candidatos en las elecciones congresales, Parlamento Andino, regionales y municipales, que es lo que nos importa en este caso, se incluye a los consejeros regionales, como ya está dicho, a los regidores provinciales y distritales, deben acreditar ante la OMPE a su responsable de campaña dentro de los 15 días hábiles contados desde la fecha de su inscripción definitiva. Dicho responsable puede ser el propio candidato o una persona de su confianza, como está dicho. Para ello, la OMPE ha aprobado el formato número 12, que al lado derecho de esta diapositiva tenemos a fin de que podamos visualizar su contenido. Esta información puede ser descargada del sistema de la plataforma Claridad o presentada de forma presencial en cualquiera de nuestras mesas de partes a lo largo del país. Hay que decir también que una persona puede ser responsable de la campaña de más de un candidato. Los candidatos o los responsables de campaña deben abrir en el Sistema Financiero Nacional una cuenta distinta a la de la organización política a la que pertenecen, por la que van, y distinta también, esta es una recomendación, a sus propias cuentas personales, a fin de no mezclar y no perjudicar, digamos, los ingresos, los ahorros personales con los aportes y gastos de campaña. Es importante abrir una cuenta en el sistema bancario y si tenemos acreditado a un responsable de campaña distinto del propio candidato, la persona de su confianza, la cuenta debe estar a nombre de ese responsable de campaña. En caso en el que el candidato sea su propio responsable de campaña, desde luego la cuenta tendrá que estar registrada a su nombre. Los candidatos o responsables de campaña acreditados tienen la obligación de entregar a la OMPE la información de los ingresos y los gastos de su campaña electoral. El incumplimiento de esta obligación de informar acarrea responsabilidad solitaria tanto del responsable como del candidato. Esto en cuanto a la designación del responsable de campaña. En síntesis, puede ser el propio candidato o una persona de su entera confianza. Aportes para las candidaturas. ¿Qué candidatos pueden recibir aportes en efectivo o en especie en las elecciones regionales y municipales? Ya está dicho previamente, todos. Todos los que participen como candidatos a gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, consejeros regionales, regidores provinciales o distritales. Los aportes pueden ser en efectivo o en especie y no deben superar, por aporte, de las 50 UITs, que equivalen a 4.600 soles una OIT por 50, igual 230.000 soles por aportante en una campaña. Y los aportes pueden ser en efectivo o en especie. Los aportes en efectivo son aquellos que el candidato o candidata recibe
Y de acuerdo a la norma, fijémonos en el recuadro de la izquierda, el recuadro rojo punteado de la izquierda inferior, dice ahí, cuando los aportes superen el 25% de una UIT, o sea, cuando los aportes superen los 1.150 soles, ese aporte debe estar bancarizado. Ese aporte debe estar hecho, nace la obligación a partir de superar los 1.150 soles de efectuar el aporte a través de una entidad financiera. Al contrario, cuando el aporte no supera el 25% de una UIT, puede hacerse directamente, sin recurrir a una agencia, a una entidad financiera, sin recurrir a un banco u otra entidad financiera. No obstante, en ambos casos, supere o no supere el 25%, existe la obligación de emitir un recibo por el monto del aporte. Los aportes en especie deben ser valorizados al precio del mercado al momento de la entrega del bien, de la transferencia del derecho o de la prestación del servicio. Un ejemplo de aporte en especie podría ser el caso de que conozcamos a alguien que cuenta con una imprenta, amigo nuestro, y nos hace, entre comillas, el favor de donarnos un número X de afiches, pósters, volantes, no nos cobra un sol. Sin embargo, la obligación está en valorizar, aunque no se pague efectivamente, valorizar el aporte y declararlo a la OMPE. Los aportes privados en efectivo y en especie se efectúan en ambos casos mediante recibo. En el caso de los aportes en especie, debe adjuntarse una declaración jurada del aporte en especie valorizado y firmado por el candidato y su responsable de campaña. Decimos que sea aporte en efectivo, y siendo en efectivo, sea que supere o no el 25% de una OIT, hay obligación de emitir recibo. Lo mismo que en el caso de los aportes en especie, y a continuación vamos a ver las características del recibo. Sustentos de los aportes, artículo 69 del reglamento. El artículo 69 señala que los aportes deben hacerse constar mediante un recibo y que ese recibo debe contener la siguiente información. Nombre de la organización política. A la derecha podemos visualizar un ejemplo, el nombre de la organización política. El nombre del candidato. El nombre del candidato o la candidata en el ejemplo. La numeración correlativa. La numeración correlativa. Aquí vamos a hacer un paréntesis para ampliar. Si bien el reglamento establece que los recibos que emita el candidato o candidata por los aportes que reciba deben ser numerados de forma correlativa, si ustedes visualizan acá en el ejemplo, hay dos números separados por un guión, 001-0005. Es recomendable que su recibo no solo esté numerado correlativamente, sino que contenga un número de serie para evitar duplicidad de números de recibos. Por ejemplo, los recibos que se emitan en distintas localidades. Para evitar caer en eso, es recomendable adicionar a la numeración correlativa un número de serie. Y esa serie en el ejemplo que visualizamos es 001, bien podría ser serie A-0005, o como en el ejemplo 001, serie 001, numeración correlativa 0005. ¿No? Hecha esta aclaración, seguimos. La fecha cierta del aporte. La fecha cierta del aporte. Los nombres completos del aportante. El DNI y la dirección del aportante. La firma de ambos, aportante y candidato y responsable de campaña. Entonces, y la forma
en este caso fue depósito en cuenta y número de operación. Si fuera el tipo de aporte, si fuera en efectivo, hay que establecerlo, especificarlo en este espacio, y si fuera en especie, su valoración a precios de mercado. Vamos a seguir adelante y ahora nos toca referirnos a las fuentes de financiamiento prohibido. Tenemos que tener muy presente, dado que nuestro país tiene un alto grado de informalidad, en fin, y problemas del tipo que ya conocemos, que nos aconseja, esa realidad nos aconseja tener mucho cuidado respecto a la fuente del financiamiento que utilizamos en nuestra campaña política. De lo contrario, podemos vernos involucrados en problemas penales, además de administrativos. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento prohibido? De acuerdo al artículo 31 de la Ley de Organizaciones Políticas, en concordancia con el artículo 65 del Reglamento de Financiación y Supervisión de Fondos Partidarios, estas son las fuentes prohibidas. Primero, aporte de cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con participación de este. De manera que Petroperú, Sedapal, el Instituto Peruano del Deporte, en fin, una municipalidad, cualquier entidad, ninguna entidad estatal está autorizada para financiar. Está prohibida de participar en campañas políticas. En segundo lugar, las confesiones religiosas de cualquier denominación. Una orden religiosa, una hermandad, están prohibidas de hacer aportes, de constituirse en fuentes de financiamiento. En tercer lugar, las personas jurídicas con fines de lucro nacionales o extranjeras, o sea, las empresas. Y en ese sentido, ni la Coca-Cola ni ninguna empresa nacional puede participar en los procesos electorales mediante el financiamiento. Ningún banco, mucho menos un banco, ¿no? Son empresas con fines de lucro, ni nacionales ni extranjeras. Ninguna empresa está autorizada para financiar campañas electorales. En cuarto lugar, las personas jurídicas nacionales sin fines de lucro. Acá podemos entenderlo en el lenguaje cotidiano, las ONG, los organismos no gubernamentales, que se constituyen bajo la forma de asociaciones sin fines de lucro. No pueden participar aportando fondos a campañas políticas. Tampoco pueden hacerlo las personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro. De manera que ni ONGs nacionales ni ONGs internacionales o extranjeras. A continuación, otra fuente de financiamiento prohibido lo constituyen las personas naturales, las personas condenadas con sentencia, consentida o ejecutoriada. ¿Qué es una sentencia consentida o ejecutoriada? Es una sentencia que ya no se puede apelar, que está dictada en última instancia. Entonces, las personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado. Y además, en estos casos, la prohibición se extiende hasta por 10 años después de cumplida la condena. Esto es importante. Podría venir una persona, podríamos conocer bueno, recibir un ofrecimiento de una persona que ha sido condenada, que ha cumplido sentencia por alguno de esos delitos enumerados, pero que cumplió su sentencia fue de 4 años, al cabo de los cuales pidió se le borren los antecedentes, se borraron. No está habilitada para hacer su vida normal, pero hay una disposición específica, que es esta. Todavía no puede participar en procesos políticos financiando campañas hasta por 10 años después de cumplida la condena. Esto es algo a tomar muy en cuenta para no caer en un caso de lavado de activos, por ejemplo, ¿no? O peor, cualquiera de los otros supuestos, tala ilegal, trata de personas, todos son delitos gravísimos. Y tampoco de fuente anónima o de origen desconocido. Los candidatos no pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo. Hay que identificar siempre, en todos los casos, la fuente.
la persona que aporta un aporte no declarado, se presume de fuente prohibida. Se presume, pero es una presunción que admite prueba en contra. Sin embargo, evitémonos pasar por esa circunstancia y declaremos todos nuestros aportes, todos los aportes que recibimos, así como todos los gastos que efectuamos respecto con esos aportes. Gastos. Si nos fijamos, hasta aquí hemos estado hablando de ingreso de dinero, ingreso de servicios, ingreso de bienes, ingreso de prestaciones que hay que valorizar. Esto es lo que ingresa a una campaña electoral. Y a partir de ahora vamos a hablar de los egresos, los gastos que efectúa un candidato o una candidata en su campaña electoral. Lo primero que tenemos que decir es que son gastos de propaganda electoral son de propaganda con fines electorales, aquellos incurridos durante una campaña electoral, incluidos los efectuados a través de medios de comunicación y en rojo y subrayado, con excepción de radio y televisión. La propaganda realizada a favor de un candidato a título gratuito se considera aporte en especie, por tanto, es necesario valorizarlo y declararlo como un aporte en especie. Vamos a referirnos por un minuto a la excepción, con excepción de radio y televisión. Quiere decir que los candidatos y candidatas pueden hacer publicidad, propaganda electoral en todos los medios que hay aquí en medio de la diapositiva, a mitad de la diapositiva, en la prensa escrita, en publicidad exterior, son los paneles publicitarios de la calle, en el cine, en sitios web, en internet, en plataformas digitales de radio y televisión, pero no en radio y televisión de señal abierta. La razón es la siguiente. En el año 2019, el Congreso de la República aprobó una modificación constitucional, una modificación al artículo 35 de la Constitución, y se está estableciéndose que solo se podrá hacer propaganda por radio y televisión, radio del espectro abierto y televisión de señal abierta, mediante el financiamiento público indirecto, o sea, mediante lo que se conoce como la franja electoral. Por eso es que en esta campaña no se puede hacer publicidad por radio y televisión. Únicamente se puede hacer publicidad con radio y televisión a través de la OMPE, a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, mediante lo que se conoce como la franja electoral. Entonces tenemos que diferenciar, porque hoy en día, tanto la radio como la televisión, cualquier estación de radio y cualquier canal de televisión tienen diversas plataformas. Lo prohibido es radio de espectro abierto y televisión de señal abierta. No está prohibido hacer publicidad o propaganda en otras plataformas de radio y televisión. Televisión por internet, streaming, cine, radio, podcast, YouTube, todo eso está permitido. Todo eso tiene un costo. Y si es a título gratuito, hay que valorizar a precios de mercado el minuto, etcétera, de propagación de propaganda en el medio que corresponda, en la plataforma que corresponda. ¿Quiénes son las personas autorizadas para contratar publicidad en los medios indicados? El candidato o su responsable de campaña. ¿Cómo se sustentan los gastos? Deben estar sustentadas con comprobante de pago de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago emitido por la SUNAT. O sea que estos no son los recibos que hace el candidato o la candidata, sino que en la medida en que el servicio de propagación de nuestro mensaje publicitario de propaganda electoral lo va a hacer una empresa, esa empresa nos tiene que dar como sustento un comprobante de pago autorizado por la SUNAT. Plazos para la información financiera. Al comienzo habíamos dicho en el marco legal que hay una norma por medio de la cual la OMPE fijó el 9 de septiembre
el 9 de septiembre, estamos a poquito más de una semana para que llegue esa fecha, la fecha máxima, la fecha límite para la presentación de la información financiera. Sepamos que son 2 entregas. Los candidatos y candidatas deben presentar su información en 2 oportunidades. La primera de ellas será a más tardar el 9 de septiembre. Leemos entonces artículo 102 del reglamento, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la LOP. Ya sabemos que la LOP es la Ley de Organizaciones Políticas. Las organizaciones políticas y los candidatos o sus responsables de campaña presentan la información financiera de los aportes, ingresos y gastos efectuados durante la campaña electoral en 2 entregas obligatorias. El plazo para la entrega de la información será precisado por la OMPE para cada caso de conformidad con lo siguiente. Viene un cuadro aquí abajo. Entonces dice, primera entrega durante la campaña electoral, que comprende desde la convocatoria de la elección. Esta elección se convocó en enero de este año. En consecuencia, los gastos, los aportes y gastos que estamos obligados a declarar en la primera entrega son aquellos efectuados desde el 4 de enero hasta el 2 de septiembre. 2 de septiembre es mañana. Quiere decir que mañana, 2 de septiembre, es la fecha de corte de los gastos. Los aportes recibidos y los gastos efectuados entre el 4 de enero, fecha de la convocatoria, y el 2 de septiembre, establecido por la OMPE, se declaran a más tardar el 9 de septiembre. Se declaran a más tardar el 9 de septiembre. Esta fecha ha sido establecida por la OMPE mediante la resolución gerencial 403 del 2022, emitida por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. Estamos en esta diapositiva apreciando lo referido a la primera entrega de información. Repito, el 9 de septiembre a más tardar, los candidatos y candidatas deberán entregar a la OMPE, presentar a la OMPE la información de los aportes recibidos y gastos efectuados entre el 4 de enero y el 2 de septiembre. La segunda entrega está establecida para ser entregada en un plazo no mayor, o sea, máximo, de 15 días de concluido el proceso electoral. ¿Cuándo concluye el proceso electoral? ¿El día de la elección? No. ¿El día que conocemos el resultado? Tampoco. El proceso electoral concluye el día que el Jurado Nacional de Elecciones emite una resolución disponiendo la conclusión del proceso electoral. Siempre el jurado, porque así lo manda la ley, el Jurado Nacional de Elecciones emite esa resolución. Calculamos que esta resolución, teniendo en cuenta que la elección es el 2 de octubre, esta resolución de conclusión del proceso electoral podría estar siendo emitida y publicada en el Diario Oficial Peruano alrededor de diciembre y enero. Entre diciembre de este año y enero del año próximo. Pero este es un cálculo, esta es una fecha incierta. Solo sabemos que el plazo para presentar la segunda entrega de información financiera a la OMPE vencerá 15 días después de publicada esa resolución. La resolución del Jurado Nacional de Elecciones que ponga fin al proceso electoral ERM 2022. Infracciones y sanciones a los candidatos y candidatas. Los candidatos y candidatas que cumplan con presentar la información financiera sobre aportes y gastos no serán sancionados, pero aquellos que no lo hagan, que omitan que incumplan esta obligación, sí serán pasibles de sanción. El artículo 36b de la LOP, la Ley de Organizaciones Políticas, establece que los candidatos que no informen a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE en las fechas que ya hemos indicado, los aportes, ingresos y gastos efectuados durante su campaña electoral en los plazos determinados, se podrán hacer acreedores de una sanción que va entre una UIT y 5 UITs, entre 4.600 y 23.000 soles. No es poca cosa para una persona. En el caso en que el candidato reciba aportes de fuentes prohibidas, recordemos, un aporte no declarado se presume de fuente prohibida. En el caso de que el candidato reciba aportes de fuentes prohibidas,
La multa equivaldrá al íntegro del aporte indebidamente recibido. Entonces, podríamos ser sancionados si siendo candidatos o candidatas no cumplimos con informar. Oiga, pero yo no recibí ningún aporte y tampoco hice ningún gasto. Entonces no estoy obligado a declarar, a presentar información. Sí está obligado a presentar la información. La ley ni el reglamento señalan que aquellos que reciban aportes y aquellos que efectúen gastos están obligados. La ley establece que los candidatos y las candidatas están obligados. Entonces, en el caso en que haya recibido 0 aportes o efectuado 0 gastos, también tengo que declarar eso, que recibí 0 y que gasté 0. En otras palabras, que no recibí aportes y que no efectué gastos. Esto va a quedar más claro a continuación cuando, dentro de unos minutos, cuando visualicemos unos videos que les hemos preparado. Videos que, dicho sea de paso, están colgados en la página, en la cuenta de YouTube de la OMPE. Pueden ustedes visualizarlos ahí en cualquier momento. Muy bien, para la presentación de gastos, de aportes recibidos, o sea, los ingresos de campaña, la OMPE ha aprobado el formulario, el formato 7. Este formato puede ser presentado en la plataforma Claridad de forma virtual o de forma presencial, descargando los formatos y llenándolos manualmente o apoyados por computadoras o máquinas para escribir, y presentados presencialmente en cualquiera de las mesas de parte que la OMPE tiene a lo largo del país. Entonces tenemos dos vías para presentar la información referida a los aportes o ingresos de campaña. La virtual, plataforma Claridad, o la presencial, plataforma mesas de partes de la OMPE. Y si el formato 7 está aprobado para informar acerca de los aportes que recibe el candidato o candidata, el formato 8 ha sido aprobado para viabilizar la información, para registrar la información referida a los gastos. Recibí X, gasté X menos Z. Y el formato es de fácil llenado, pero recomendamos tener mucho cuidado al llenarlo. A continuación, vamos a visualizar 3 videos. El primero de ellos referido al formato 7, el segundo al formato 8 y por último a la plataforma Claridad. No sé si mis compañeros me apoyan con la proyección del video. Por eso es importante que la OMPE también supervise. La transacción lo va a tener que hacer cada día. Cada día. Bueno, antes de hacerle la presentación, quería solicitarle, por favor, si nos puede invitar la presentación que acaban de hacer sobre el marcaje electoral. Solo nos pasaron la que puso el señor Guillermo, la presentación de gastos de campaña. Sería bueno mandarnos este material de carácter especial. Y la segunda es si regresamos contando 20 días antes de nuestra 7, viendo que el mismo día fue el 26. Es decir, ya no puede, ya ninguna organización puede ya presentar.
12 para acreditación dispensable de campaña. Hola. Un segundito, por favor, estamos operando un problema de audio. Si eres candidato o candidata en las elecciones regionales y municipales 2022, deberás presentar la información financiera de tu campaña a través de la plataforma Claridad de la OMPE. Para ello, el primer requisito es contar con una casilla electrónica en el SISEN, Sistema de Notificación Electrónica. Si todavía no cuentas con una casilla, deberás completar un formulario de solicitud, en el que consignarás tus datos personales, así como un correo electrónico al que llegarán tus credenciales de usuario y contraseña para acceder a Claridad. Si es la primera vez que ingresas a la plataforma, deberás aceptar los términos y condiciones de uso del portal y la política de privacidad de datos de la OMPE. Luego, deberás cambiar tu contraseña por seguridad. Recuerda que todos los candidatos y candidatas deben registrar la información financiera de sus aportes, ingresos y gastos, incluso si no los hubiesen recibido. Si ese es tu caso, selecciona el botón azul. Esta opción tiene carácter de declaración jurada y los documentos generados serán enviados a tu casilla electrónica. En cambio, si tuviste aportes y gastos de campaña, elige el botón rojo. Registrar aportes, ingresos y gastos. De esta forma accederás a la pantalla inicial de Claridad, donde deberás registrar tus datos de contacto, como teléfono celular, correo electrónico y la cuenta bancaria en la que recibirás los aportes, de ser el caso. También encontrarás el formato 12, donde podrás acreditar o actualizar la información sobre el o la responsable de tu campaña. Recuerda que este registro es opcional. Los ingresos y gastos de tu campaña deberás acreditarlos mediante dos formatos. El formato 7 para registrar los detalles de los aportes e ingresos que has recibido. Y el formato 8 para registrar los gastos de campaña. Por último, encontrarás información sobre los plazos para las dos entregas de tus informes financieros. La primera entrega tiene como fecha límite el 9 de septiembre del 2022 y la segunda hasta 15 días después del cierre del proceso electoral. Este proceso está regulado por la Ley 28094 de organizaciones políticas y contribuye a fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el cumplimiento de la presentación de la información financiera.
por medio de esta. Buenas tardes. Alonso, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este espacio OMPE Responde. La ciudadanía en general, así como los candidatos y candidatas, tienen Si eres candidato o candidata en las elecciones regionales y municipales 2022, te enseñamos cómo presentar la información de los aportes e ingresos de tu campaña electoral a través de la plataforma Claridad. Luego de ingresar tu usuario y contraseña, accederás a la página de bienvenida del portal, donde se te mostrará un recuadro con dos opciones. El botón azul es para declarar que no recibiste ningún aporte, mientras que el botón rojo para registrar tu información financiera. Si eliges el recuadro azul, declaro que no generé aportes, ingresos y gastos, aparecerá una ventana emergente en la que se te advertirá que esta opción tiene carácter de declaración jurada. Luego de aceptar, deberás hacer clic en Enviar. El documento que recoge tu declaración será remitido al buzón de tu casilla electrónica. En cambio, si eliges el botón rojo, Registrar aportes, ingresos y gastos, accederás a la página inicial de Claridad. La plataforma pone a tu disposición un video instructivo sobre cómo registrar tus ingresos y gastos, los que deberás acreditar mediante dos formatos. Para presentar tu informe de aportes e ingresos, en la parte superior derecha, encontrarás la casilla Formato 7. Al darle clic, ingresarás a una sección que te mostrará el resumen de los ingresos y gastos que consignarás. Para ingresar tu primer comprobante, haz clic en la opción Agregar registro. A continuación, se abrirá un espacio en el que colocarás el tipo de aporte, es decir, si fue en efectivo, en especie o por ingresos generados por actividades. La cuarta opción es Anulado, la que elegirás para cargar los recibos de aporte que anulaste, el número del comprobante, es decir, el recibo del aporte e ingreso, y el DNI del aportante. Al hacerlo, el sistema mostrará sus nombres y apellidos de forma automática. Enseguida deberás completar la dirección del aportante y, de forma opcional, el correo electrónico y número de celular. Luego, deberás registrar el monto del aporte ingreso y el medio de pago utilizado. Si el aporte ingreso fue recibido a través de una entidad financiera, deberás registrar el nombre de la entidad financiera y el número de la operación bancaria. Recuerda que si el monto recibido es superior a 1.150 soles, equivalente al 25% de la UIT, estás en la obligación de bancarizar estos aportes.
Luego de registrar esta información, haz clic en Guardar. Para finalizar, adjunta el sustento de la transacción, es decir, los recibos de aportes e ingresos emitidos. Ten en cuenta que si como tipo de aporte has registrado ingreso por actividades, debes hacer clic en el icono Anexo Actividad. Esto te derivará a un formato en el que deberás completar los detalles de dicha actividad. Al culminar, haz clic en Grabar. Acto seguido, registra los datos de las personas que participaron en la actividad. Al terminar, selecciona Regresar. Recuerda que tienes la opción Vista Previa para asegurarte de que no falte ningún registro. Cuando tengas los formatos listos, haz clic en Enviar. Recuerda, al cumplir con estos trámites, evitarás ser sancionado y, lo más importante, cumplirás con la responsabilidad de presentar la información financiera de tu campaña electoral. A continuación vamos a presentar el tercer video referido al registro de gastos en el formato 8. Si eres candidata o candidato en las elecciones regionales y municipales 2022, también debes presentar la información de tus gastos de campaña mediante la plataforma Claridad. A continuación te enseñamos cómo. Luego de colocar tu usuario y contraseña, accederás a la página de bienvenida de la plataforma, donde se te mostrará un recuadro con dos opciones. En este caso, debes elegir el botón rojo, Registrar aportes, ingresos y gastos, con el que accederás a la página inicial de Claridad. La plataforma pone a tu disposición un video instructivo sobre cómo registrar tus ingresos y gastos, los que deberás acreditar mediante dos formatos. Para presentar tu informe de gastos, en la parte superior derecha encontrarás la casilla Formato 8. Al darle clic, ingresarás a una sección que te mostrará el resumen de la información financiera que has consignado hasta el momento. Para ingresar tus gastos de campaña, haz clic en Agregar registro y coloca la fecha en la que realizaste el gasto y tipo de gasto, es decir, la plataforma en la que usaste el dinero. Las alternativas son prensa escrita, publicidad exterior, internet, cines, producción de publicidad, impresiones y otros gastos de campaña electoral. Luego, registra el tipo de documento de la persona natural o jurídica que te brindó el servicio, ya sea DNI o RUC, y automáticamente aparecerán los nombres y apellidos o la razón social según corresponda. También seleccione el tipo de comprobante que te entregaron: factura, boleta de venta, recibo por honorarios u otros. Además, si el comprobante que recibiste por la adquisición del bien o servicio fue electrónico o manual. Enseguida, deberás consignar los números de serie y comprobante que figuran en ese documento. No olvides precisar el monto del gasto realizado y especificar el concepto. Por ejemplo, gastos en impresiones de afiches.
Luego de estos pasos, debes grabar lo registrado haciendo clic en Guardar. Para finalizar, debes adjuntar los comprobantes que sustenten el registro. Una vez que hayas terminado con esta actividad, asegúrate de dar una vista previa de la información que presentaste. Si todos los datos están conforme lo registraste en el sistema, haz clic en Enviar. Además de obtener una alerta de la plataforma, también se enviará a tu casilla electrónica la confirmación de que la OMPE recibió tu información. Recuerda que al cumplir con estos trámites, evitarás ser sancionado. Y lo más importante, cumplirás con la responsabilidad de presentar la información financiera de tu campaña electoral. Muy bien, reiterándoles que pueden volver a visualizar estos videos accediendo a la cuenta de la OMPE en YouTube. Vamos a dar por terminada esta parte de la presentación de nuestra sesión y a continuación recibimos sus consultas para la atención de las mismas. Contamos con nuestro compañero Joseph León Tribeño, quien gustosamente dará respuesta a sus preguntas. Sírvanse entonces levantar la mano para poder... Buenos días con todos. Señor Carlos, soy Nil Romero, monitor de la sugerencia de verificación y control. En esta oportunidad yo soy el que va a responder las preguntas de los candidatos. Ah, de acuerdo. Excelente. Muchas gracias, Nils. Estamos entonces, a ver, tenemos varias manitos ahí levantadas. Vamos a ver. Víctor, comencemos por tus preguntas, intervenciones. Víctor, active su micrófono y plantee su consulta, por favor. Parece que no está listo. Sí, buenos días. Ok, perdón, adelante. Sí, muy buenos días. 3 preguntas puntuales, por favor. Mire, yo ya es la segunda vez que veo esta capacitación, me parece muy importante, porque yo hasta el día de ayer pensaba que en la plataforma CISEN era para subir estos informes de los formatos 7 y 8, y me doy cuenta de que no. El CISEN simplemente tengo entendido que es para ver las notificaciones o documentos que uno haya subido, porque en realidad los formatos 7 y 8 están en la opción Claridad, ¿es correcto? Sí, buenas tardes. Sí, señor Víctor, es correcto. A la casilla electrónica de CISEN... Sí, porque hay esa confusión. Sí, le decía, porque hay esa confusión. Mire, yo hasta ayer pensaba de que en CISEN ahí estaba el formato 7 y 8. Esa parte como que no me quedaba clara. Y me parece importante, como le digo hoy día, nuevamente haber ingresado a esta capacitación, porque ahora me doy cuenta que no es en el CISEN, es en la opción de Claridad. Ahora les pregunto, ¿con la misma contraseña que se ha creado en el CISEN, con esa misma contraseña se ingresa en la opción Claridad? No, señor. A la casilla electrónica de CISEN le van a llegar su clave y su usuario del portal Claridad. Recordar que si va a ingresar por primera vez al portal Claridad, usted debe cambiar su contraseña. Una vez que usted haga el cambio de contraseña, va a poder ingresar al portal Claridad. Ya, segunda pregunta. El formato 12 se indica que es opcional. Eso es si hay algún responsable de campaña, pero en el caso de no haberlo, ¿se deja en blanco o se puede poner como responsable de campaña simplemente el mismo candidato? No. Es opcional si usted va a asumir el cargo de responsable de campaña. Si usted va a nominar a un responsable de campaña, tiene que llenar el formato 12 con los datos del responsable de campaña. Ah, ya. Y la pregunta final, por favor. El formato 7 y 8, una vez que se ingresa en el portal Claridad, ¿se entiende entonces, por ejemplo, en el distrito donde mi esposa está participando, porque yo estoy recibiendo esta capacitación, ella por motivos de trabajo no puede? La pregunta es, si hay un candidato que va a la alcaldía y 7 regidores, o sea, a la OMPE le tendría que llegar
7 informes financieros de los 7 regidores más del candidato, ¿no es cierto? No es un solo informe de toda la plancha, ¿correcto? Sí, correcto. Recordar que estas elecciones son de candidatos. Cada candidato está obligado a presentar su información financiera. Ya, correcto. Muy amable, muchas gracias. Eso quiere decir, complementando la pregunta, la respuesta anterior, que la OMPE espera que los casi 76.000 candidatos en esta CRM 2022 presenten oportunamente su información financiera. El número de candidatos y candidatas que a la fecha la han presentado es muy bajo. Entonces esperamos que no se espere a último momento, pero al parecer eso está ocurriendo. Por eso les instamos a que una vez aclaradas sus dudas, visto y revisto nuestro video, ya vayan informando. Les recuerdo que el 9 de septiembre vence el plazo de la primera entrega. Tenemos a Víctor, puedes bajar tu mano. Ana, a continuación, puede plantear su pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Ana Ramos. Quisiera preguntar cómo podemos declarar cuando hemos realizado un préstamo. Por ejemplo, yo como candidata regidora hice un préstamo y pues le entregué a mi candidato a la alcaldía para que él pudiera asumir de manera general, ¿no? Diversos gastos que se puedan dar. Buenas tardes, señora Ana. Usted no puede traer un préstamo. Si usted ha aportado a la campaña de su candidato tendría que emitirle a usted un recibo de aportes. Eso sería el único procedimiento. Y usted ahí firmar como aportante el dinero que usted está otorgando, ¿no? Aportando a la campaña de su alcalde. Así es, como bien dice Nils, Ana, en este caso, usted es una aportante de la campaña de su candidato a alcalde. No hay un préstamo, usted ha aportado dinero a la campaña y ahora el candidato que recibe ese aporte está en la obligación de emitir un recibo, emitirle a usted un recibo, ¿no es cierto? Pero el obligado en este caso es el candidato, no usted. Entonces yo tendría que en el formato 7 poner todo ello, ¿no? Que estoy aportando y con el recibo tal, en el formato número 8 lo especifico, así. No. No. Nils, Dana, tú mismo. Ahí está mal. Usted no tendría que llenar ningún formato por el retiro, por el aporte de ese dinero. Usted simplemente llenaría el recibo de aportes del candidato y el candidato tendría que llenar en su formato 7 el ingreso del dinero que usted le está aportando a su campaña, nada más. Usted no tendría que llenar como candidata ni el formato 7 ni el formato 8. Entonces, ¿cómo pongo mis aportes? ¿Lo tendría que poner como ninguno en el 7, creo que hay otro formato, ¿no? Es uno azul y es uno rojo, porque yo soy candidata a regidora y entregué ese dinero pues para que se hagan los gastos requeridos para la campaña. Sí, como les digo, esta campaña es de candidatos. Usted solamente, si ha hecho un aporte a su candidato, el candidato es el responsable de llenar la información en el formato 7 de ingresos. Si usted no ha tenido nadie le ha aportado a usted a su campaña, usted dejaría el formato 7 en 0 y el formato 8 también de igual manera en 0 y tendría que hacer su declaración en 0. Ok. Ya entendí. Ya, muchas gracias. Gracias, Ana. A continuación, José Manuel. ¿Puedes plantear tu pregunta? Y Ana, ¿puedes bajar tu mano? Sí. Si José Manuel no está listo, le pedimos a Dania que nos plantee su pregunta. José Manuel, sí, adelante.
Ya, a ver, sí, señor José. El procedimiento sería el siguiente. Cada candidato tendría que crear su casilla electrónica. En la casilla electrónica a cada candidato le van sus credenciales de Portal Claridad. En el Portal Claridad cada candidato tendría que nombrar como representante de campaña a esta persona y otorgarle o prestarle sus datos, su usuario y contraseña de Claridad. Entonces, este responsable de campaña ya podría acceder al portal Claridad con los datos de todos los candidatos y empezar a hacer las declaraciones, ¿no? Del formato 7 y del formato 8. Pero recordar que la responsabilidad es del candidato, ¿no? Cualquier responsabilidad o sanción recae sobre el candidato. Entonces, complementando la respuesta que ha dado correctamente Nils, la obligación es individual. Ahora, una persona puede ser responsable de campaña de más de un candidato, pero me imagino que ser responsable de toda una lista va a ser un trabajo titánico para esa persona, ¿no? La obligación es individual de cada candidato. La legislación ha cambiado, ha variado en este sentido. A la OMPE no le cabe más que aplicar la ley, y en ese sentido la obligación se ha extendido a todos los candidatos y la responsabilidad es individual. Entonces, esa persona que en su pregunta asumiría la responsabilidad de la campaña de toda la lista, sería solidariamente responsable de cada uno de los candidatos, y los candidatos a sí mismos serían también responsables. No sería tal vez recomendable esta fórmula, porque, como le repito, la responsabilidad de crear una casilla, recibir las credenciales de Claridad, acceder es individual. Adelante, por favor, José Manuel. Por la SUNAT, por ejemplo, o algo así parecido. Hablo básicamente en temas de redes sociales, por ejemplo. En este caso, Facebook, si Facebook no emite una factura, sí emite un comprobante de pago. Lo que tendrían que hacer ustedes es a ese comprobante de pago adjuntar una declaración jurada. Entonces, mediante la declaración jurada y el comprobante de pago que se emite, pueden sustentar ese gasto por publicidad en Facebook. Recordar, cuando tú dices que es sobre cada una de las pautas, ¿refieres por cada candidato o el total de todo? Por ejemplo, una plancha política, no me queda claro ese punto. No, es por cada pauta que tú pagues, te van a emitir un comprobante. Entonces ese comprobante lo adjuntas a una declaración jurada y lo vas poniendo por pautas. Gracias, José Manuel. Te invito a bajar la mano y le damos pase a Dania para que plantee su pregunta. Dania, por favor. Buenos días. Yo tenía una consulta. Según lo que he visto ahora en la capacitación, en la aplicación de Claridad hay una opción para los candidatos que no han hecho gastos. Y en caso yo quisiera presentarlo, porque creo que también se puede presentar por mesa de partes, ¿qué tendría que presentar? Buenas tardes, Dania. En ese caso, lo que tendrías que presentar es una carta dirigida a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, formato 7 y formato 8 en 0,
y simplemente firmar los formatos, y eso sería todo el procedimiento para que lo presentes por mesa de parte. Nils, Te complemento la recomendamos de pregunta. que lo puedas presentar tal vez por mesa de partes, por Portal Claridad, porque ahí solamente con 2 clics ya harías tu presentación financiera, si es sincero. Así Y es. una consulta, ¿cómo se crea el usuario en Claridad? Para crear tu usuario en Claridad tienes que entrar a la página principal de la OMP, te deslizas hacia abajo y va a haber una opción que dice crear casilla electrónica. Entras ahí y pones crear casilla electrónica y te van a pedir tus datos, te van a solicitar que subas una foto sosteniendo tu DNI y nada más, eso sería todo. Luego de eso te van a llegar unas credenciales a tu casilla electrónica a la que tú vas a acceder, que son tus credenciales, son para que entres al portal de Claridad, tu usuario y tu contraseña. Ingresas al portal Claridad y recordar que cuando es la primera vez que una persona ingresa al portal Claridad, tiene que cambiar su contraseña. Entonces, simplemente cambiarías tu contraseña, ingresas al portal Claridad y te van a salir 2 opciones. Una es declarar que no has efectuado gastos de campaña y la otra que sí. Lo único que tendrías que hacer es dar clic en donde dice que no has realizado gastos de campaña. Te hace otra opción que te dice, ¿estás seguro que no has declarado gastos de campaña? Con una declaración jurada pones sí y de esa forma ya estarías declarando en cero tus gastos de campaña. Ya, gracias. Gracias, Dania. Tenemos una pregunta de Gerardo. Dania, puedes bajar tu mano. Va a pasar a plantear su consulta. Gerardo. Adelante, Gerardo. Activa tu micrófono y plantea tu consulta, por favor. Gerardo, ¿puedes plantear tu pregunta en este momento? Parece que Gerardo tiene algún problema. Entre tanto, escuchamos la consulta de Víctor, que ha levantado nuevamente la mano. Sí, buenos días. Nuevamente, por favor, disculpe usted. Cuando se llena el formato 7, que son ingresos, aportes, en este caso, si uno es recurso propio, lo que está poniendo, entonces se pondrá el mismo nombre en ingreso de la misma persona que es candidato, ¿no? Buenas tardes. Sí, en ese caso sí, usted tendría que poner su mismo nombre y recordar que también usted tendría que llenar lo que es el recibo de aportes, ¿no? Tendría que firmar como aportante y como candidato. O sea, tengo que hacer un formato así, un recibo como ustedes más o menos dan y declarar que yo mismo son mis propios recursos. Sí. Sí, efectivamente. Usted mismo tendría que hacer su formato que le hemos otorgado y firmar tanto como aportante y como candidato. Y esa información lo podría colocar ya después. No, pero en este caso, no es aportante, es ingreso propio, porque aportante yo entiendo como que de un tercero me ha dado a mí o yo doy a un tercero, pero en este caso se está autofinanciando uno mismo la campaña. Usted lo ha dicho, es un autofinanciamiento, así es, pero debe registrarlo como aporte. ¿Qué dice Félix? Sí, igual, hacer un ingreso propio, señor, usted... Entonces no es necesario hacer entonces el recibo. No, como le estoy indicando, todo ingreso a su campaña, sea aporte de terceros o aporte de usted mismo, de autofinanciamiento, usted tiene que hacer el llenado del recibo de aportes. ¿Me vas a entender? Y en el recibo... y con el formato con el formato que más o menos ustedes tienen, eso lo escaneo y lo subo como evidencia, me supongo, pues, ¿no? Claro, usted tendría eso como evidencia, ¿no? Todos los ingresos o aportes que usted tenga, tiene que llenar ese recibo de aporte. Así es, eventualmente usted podría hacer... ¿Y ese formato se descarga? ¿Perdón? ¿Me puede repetir la pregunta?
¿Y ese modelo de recibo se descarga? ¿De dónde más o menos saco ese modelo? Ese es un modelo que nosotros les estamos enviando a ustedes para que tengan como ejemplo. Ustedes ya lo pueden editar con su logo de su partido político y con sus nombres. Pero ese es un modelo que nosotros les estamos otorgando. No es un modelo oficial que ustedes tienen que utilizar. Simplemente tienen que cumplir con todos los requisitos antes mencionados en el recibo. Claro, entonces solamente hago ese formato, ya no es necesario una declaración jurada, porque yo pensaba que iba a ser una declaración jurada. No, en este caso, no. Con el recibo de aportes, usted ya es como si fuera una declaración jurada para los ingresos que va a tener. Correcto, muy amable, muchas gracias. A ver si Gerardo puede ahora comunicarse. Gerardo Espinosa. A ver, de repente puedes escribir tu pregunta en el chat. No te escuchamos. ¿Puedes escribir tu pregunta en el chat, Gerardo? Gerardo Espinosa Rosado. Gerardo Espinosa, esperamos que escribas tu consulta ya que no te escuchamos, pero sí te leemos. Bueno, parece que Gerardo tiene algunos problemas. No conseguimos leer ni escuchar, lamentablemente, lo que... Ajá. Leo, en el caso en que los candidatos a regidores de una lista hayan aportado directamente a la campaña, pero a manera de sustentar gastos generales de campaña, los regidores podrían declarar en cero. Sí, pero la pregunta, para aclarar la pregunta sería, que hayan aportado directamente ¿a qué campaña? ¿A su propia campaña o a la campaña de su candidato a alcalde? ¿Podrías precisar esa consulta? No. Esperamos la respuesta entonces. Aquí esta pregunta entiendo que está referida a que todos los candidatos de la lista le aportan al candidato a alcalde y que el candidato a alcalde es el único que hace las campañas. Con cargo a la respuesta que nos va a dar Nils, les recuerdo que la obligación es individual, de cada uno. Ustedes en este caso serían aportantes de la campaña del candidato a alcalde. Pero mejor le cedo la palabra a Nils. Adelante. Sí, señor Carlos, efectivamente. Si todos los candidatos solamente han realizado aportes a la campaña del alcalde, ustedes, y no han tenido ingresos ustedes independientemente, podrían declarar su información en cero. Simplemente todos ustedes tendrían que llenar los recibos del aporte del alcalde y ustedes firmarían como aportantes y su alcalde firmaría como candidato. Así sería el procedimiento. Muy bien, si hay alguna otra pregunta, con gusto la atendemos. De lo contrario, siendo las 12:23, 24 minutos, daríamos por terminada esta sesión que comenzó a las 11:05 de esta mañana. José Manuel vuelve a levantar la mano. Adelante, José Manuel. José, hay 93 oficinas de procesos descentralizadas ODP en todo el Perú a las que ustedes pueden acudir. También podrían llamar a FonoOMPE, que es la línea gratuita donde lo vamos a atender, ¿no? El número de FonoOMPE es 0800 79 100.
Muchas gracias a Nils, muchas gracias a todos los que han participado en esta sesión de capacitación, nuevamente a nombre de nuestro jefe nacional Piero Corbeto Salinas, de nuestro gerente de supervisión de fondos partidarios Elena Tanaka, del mío propio, de Nils y de todos mis compañeros. Les agradecemos la participación y la confianza depositada en la OMPE. Muchísimas gracias.